El secreto del millonario que transformó una pequeña ciudad española. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si lo dejases todo atrás? Todo el dinero, el lujo, las mansiones, los coches caros. ¿Serías capaz de empezar de cero en un lugar donde nadie te conoce? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que sentía que no tenía nada. Un millonario que cambió los rascacielos por el campo, las reuniones de negocios por la tierra mojada y el traje por ropa de trabajo. André era joven, rico y poderoso en el mundo de la tecnología. Pero un día despertó y se dio cuenta de que su vida estaba vacía. Tenía millones en el banco, pero no tenía paz en el corazón. Así que tomó la decisión más loca de su vida, dejarlo todo y empezar de nuevo en un pequeño pueblo español donde nadie sabría quién era realmente. Lo que André no imaginaba era que en ese pueblo tranquilo encontraría algo mucho más valioso que todo su dinero. Encontraría el amor verdadero, enemigos poderosos y la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando le quitaban todo lo material. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor verdadero y sobre cómo el dinero puede ser tanto una bendición como una maldición. Es la historia de cómo un millonario aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en momentos, en personas y en la capacidad de ser feliz con lo simple. Prepárate para conocer a André, un hombre que lo tenía todo pero que eligió la pobreza para encontrar la felicidad. Y prepárate también para conocer a Gabriela, la mujer que le enseñaría que el verdadero amor no se compra con dinero, sino que se conquista con el corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia que les va a emocionar desde el primer momento hasta el último. Hoy les traigo la historia de André y Gabriela, una historia de amor, superación y justicia que sucede en un pequeño pueblo del interior de España, pero que podría suceder en cualquier lugar del mundo. Antes de comenzar, si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta saber que tenemos amigos en todo el mundo compartiendo estas historias juntos. Además, si esta historia te emociona, te hace reflexionar o simplemente te gusta, no olvides darle like y compartirla con tus amigos y familiares. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir trayéndoles más historias como esta. Y ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a conocer la historia de André, el millonario que lo dejó todo por buscar un sentido a su vida. Comencemos. La ciudad bullía con su ritmo frenético habitual. Los rascacielos de cristal reflejaban el sol de la tarde mientras miles de personas corrían de un lado a otro, persiguiendo sueños, dinero, éxito. En el piso más alto de uno de esos edificios imponentes, André miraba por la ventana panorámica de su oficina, pero sus ojos no veían realmente nada. Estaba perdido en sus pensamientos, en esa sensación extraña que lo había acompañado durante los últimos meses, el vacío. André tenía 32 años y era el dueño de un imperio tecnológico que había construido desde cero. Había empezado en un pequeño garaje con una idea y una computadora vieja, y en menos de 10 años había levantado una empresa valuada en cientos de millones de euros. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear, mansiones en 3 países diferentes, coches de lujo, cuentas bancarias que parecían no tener fin y el respeto de todo el mundo empresarial. Pero algo no estaba bien. Cada mañana se despertaba en su cama king size, en su habitación de 200 metros cuadrados, y sentía que le faltaba el aire. Cada reunión de negocios le parecía más vacía que la anterior. Cada cena en restaurantes exclusivos le sabía igual, sin importar cuánto costara el plato. Había llegado a la cima, pero se sentía más solo que nunca. La gota que colmó el vaso fue el día de su cumpleaños. Había organizado una gran fiesta en su mansión, invitando a más de 200 personas. Empresarios, celebridades, influencers, todos querían estar cerca del exitoso André. La música sonaba, el champán corría, las risas llenaban el ambiente. Pero cuando André se detuvo en medio de toda esa multitud, se dio cuenta de algo terrible: no conocía realmente a ninguna de esas personas. Todos estaban allí por su dinero, por su influencia, por lo que podían obtener de él. Nadie estaba allí por André, el hombre, el ser humano que simplemente quería una conversación sincera, una amistad verdadera, un momento genuino. Esa noche, después de que todos se fueron, André se sentó solo en su enorme sala de estar. El silencio era ensordecedor. Todas esas habitaciones vacías, todos esos lujos sin sentido. Se preguntó, ¿para qué había trabajado tanto? ¿Para estar rodeado de cosas pero sin nadie con quien compartirlas realmente? ¿Para tener millones en el banco pero pobreza en el corazón? Fue entonces cuando tomó la decisión. Una decisión que muchos llamarían locura, que sus socios no entenderían, que sus conocidos juzgarían. Pero para André, era la única decisión lógica si quería salvarse a sí mismo. Iba a dejarlo todo atrás. Durante las siguientes semanas, André trabajó en secreto en su plan.
Reorganizó todas sus empresas, delegó todo el poder operativo en sus directores de confianza, creó estructuras que le permitieran mantener la propiedad pero sin tener que estar presente. Diseñó un sistema donde las empresas seguirían funcionando, generando ganancias, creciendo, pero sin necesitarlo a día a día. Nadie entendía qué estaba haciendo. Sus socios lo miraban confundidos en las reuniones. «André, ¿estás seguro de esto?», le preguntaban. «Nunca has delegado tanto poder antes». Él simplemente sonreía y asentía. No podía explicarles que no se trataba de los negocios, sino de su vida, de su alma que pedía a gritos un cambio. Paralelamente, André buscaba su destino. Pasaba las noches navegando por internet, buscando lugares remotos, pueblos pequeños, sitios donde pudiera empezar de cero. No quería irse a una ciudad turística llena de extranjeros. Quería algo auténtico, real, un lugar donde la gente todavía se conociera por sus nombres, donde las relaciones fueran genuinas, donde el dinero no fuera lo más importante. Fue así como encontró San Miguel de la Sierra, un pequeño pueblo en el interior de España. Cuando vio las fotos en internet, algo hizo clic en su corazón. Casas de piedra antiguas, calles estrechas, campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y apenas 3.000 habitantes. Era perfecto. Era exactamente lo opuesto a su vida actual. Sin decirle a nadie, André viajó a San Miguel de la Sierra para conocerlo personalmente. Llegó en un coche rentado, vestido con ropa sencilla que había comprado específicamente para no llamar la atención. Caminó por las calles del pueblo durante horas, observando, sintiendo, respirando. La gente lo saludaba con cortesía, algunos curiosos por ver una cara nueva, pero nadie invasivo, nadie preguntando quién era o qué hacía. Se sentó en la pequeña plaza central, donde los ancianos jugaban a las cartas bajo la sombra de un árbol centenario. Observó a las madres con sus hijos jugando en el parque. Escuchó las conversaciones simples sobre el clima, sobre la cosecha, sobre el partido de fútbol del domingo. Y por primera vez en años, Andrés sintió paz. Entró en el único bar del pueblo, un lugar modesto pero acogedor. Pidió un café y conversó con el dueño, un hombre de unos 60 años llamado Pepe que había nacido y crecido en San Miguel. ¿Vienes de turismo?, le preguntó Pepe con genuina curiosidad. Andrés sonrió. «No, estoy pensando en mudarme aquí», respondió. Pepe se sorprendió, pero luego sonrió ampliamente. «Este pueblo necesita sangre joven. Muchos se han ido a las ciudades. Sería bueno tenerte por aquí». Esa simple conversación, ese recibimiento cálido sin segundas intenciones, sin buscar nada a cambio, confirmó todo para André. Aquí era donde iba a empezar su nueva vida. Aquí, donde nadie sabía quién era, donde no era el millonario de la tecnología, donde podía ser simplemente André. ¿Qué pasará cuando André finalmente se mude a San Miguel de la Sierra? ¿Podrá realmente dejar atrás su antigua vida? ¿Qué descubrirá en este pueblo que cambiará su destino para siempre? Continúa escuchando para descubrirlo. 3 semanas después de aquella visita, André regresó a San Miguel de la Sierra, pero esta vez no como turista, sino como el nuevo habitante del pueblo. Había comprado una propiedad a las afueras del pueblo, una antigua finca que llevaba años abandonada. No era nada comparado con sus mansiones, pero eso era exactamente lo que quería. La casa necesitaba reparaciones, el terreno estaba descuidado, pero tenía algo que ninguna de sus propiedades de lujo había tenido jamás: tenía alma. El día de su llegada, André condujo personalmente una vieja camioneta que había comprado, cargada con lo básico que necesitaría. Nada de lujos, nada que delatara su verdadera situación económica. Había decidido que nadie en San Miguel sabría quién era realmente. No porque quisiera engañar a nadie, sino porque necesitaba que lo conocieran por quién era, no por lo que tenía. La propiedad consistía en una casa de piedra de 2 plantas, con techos de madera que necesitaban reparación. Había un granero viejo y aproximadamente 5 hectáreas de tierra que alguna vez habían sido productivas pero que ahora estaban llenas de maleza. Para cualquier persona de la ciudad, habría sido una compra terrible. Para André, era una página en blanco donde podía escribir su nueva historia. Los primeros días fueron difíciles. André, que había pasado los últimos años en oficinas con aire acondicionado, rodeado de tecnología de última generación, ahora se encontraba lidiando con cosas tan básicas como encender el calentador de agua o reparar una ventana rota. Descubrió músculos que no sabía que tenía, trabajando para limpiar la casa y empezar a poner orden en el terreno. Los habitantes de San Miguel de la Sierra observaban al recién llegado con curiosidad. En un pueblo pequeño, cualquier novedad es motivo de conversación, y un joven de la ciudad que se mudaba solo a una finca abandonada era definitivamente tema de discusión. Algunos pensaban que era un artista buscando inspiración. Otros creían que tal vez había tenido problemas en la ciudad y necesitaba esconderse. Pero la mayoría simplemente lo veía como un joven idealista que pronto se cansaría de la vida rural y regresaría a su vida anterior.
André no prestaba atención a los rumores. Cada mañana se levantaba al amanecer, algo que nunca había hecho en su vida anterior, y trabajaba en la tierra. Había decidido que iba a cultivar hortalizas y verduras. No sabía nada sobre agricultura, así que compró libros, vio vídeos en internet y aprendió por ensayo y error. Plantó tomates, lechugas, zanahorias, pimientos. Algunos experimentos fracasaron miserablemente. Otros, para su sorpresa, florecieron. Una tarde, mientras trabajaba en su huerto, escuchó una voz detrás de él. «Estás plantando esos tomates demasiado juntos. No van a crecer bien». Andrés se giró y vio a un hombre mayor, de unos 70 años, apoyado en la cerca que dividía las propiedades. Su rostro estaba curtido por el sol y tenía esas manos ásperas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Soy Mateo, tu vecino», dijo el anciano con una sonrisa amable. «Vi que estás tratando de sacar esta tierra adelante. Es un buen terreno, pero necesita cariño». André dejó su herramienta y se acercó. «Mucho gusto, Mateo. Soy André. Y tienes razón, no tengo idea de lo que estoy haciendo», admitió con una risa. Esa fue la primera de muchas conversaciones con Mateo. El anciano se convirtió en su mentor no oficial, enseñándole los secretos de la agricultura que solo se aprenden con décadas de experiencia. Le mostró cómo identificar la tierra buena, cuándo regar, cómo proteger las plantas de las plagas que sembrar en cada estación. André absorbía cada consejo como una esponja. «¿Por qué dejaste la ciudad, muchacho?», le preguntó Mateo un día, mientras compartían un descanso bajo la sombra de un árbol. André se quedó pensativo. «Porque allá tenía todo, pero me sentía vacío. Aquí no tengo nada, pero me siento vivo», respondió con honestidad. Mateo asintió sabiamente. «Eso es lo que la tierra hace contigo. Te conecta con lo real, con lo que importa». Poco a poco, André empezó a integrarse en la vida del pueblo. Iba al mercado local los sábados por la mañana, compraba pan en la panadería de Doña Carmen, tomaba café en el bar de Pepe. La gente empezó a saludarlo por su nombre, a preguntarle cómo iba su huerto, a darle consejos o simplemente a charlar sobre el clima. Era una vida completamente diferente a la que había conocido. Nada de reuniones de negocios, nada de correos electrónicos urgentes, nada de estrés sobre acciones y mercados. Su día giraba en torno a cosas mucho más simples y fundamentales: el sol, la lluvia, el crecimiento de sus plantas, las conversaciones con sus vecinos. Por supuesto, seguía manteniendo contacto con sus directores. Una vez a la semana, tenía una videoconferencia donde revisaban los asuntos más importantes de sus empresas. Pero había establecido reglas claras, solo lo contactarían para decisiones realmente cruciales. Todo lo demás debían resolverlo ellos mismos. Y para sorpresa de André, sus empresas no solo no colapsaron sin su presencia constante, sino que seguían creciendo. Tal vez, pensó, el mejor liderazgo es aquel que permite a otros brillar. Los meses pasaron y el huerto de André empezó a dar frutos, literalmente. Sus tomates eran rojos y jugosos, sus lechugas crecían abundantes, sus pimientos brillaban con colores vibrantes. Mateo lo felicitó. «Tienes mano para esto, muchacho. La tierra te ha aceptado». André sentía algo que no había sentido en años: orgullo genuino. No el orgullo de cerrar un negocio millonario o de ver su foto en una revista de negocios. Este era el orgullo de ver algo crecer con sus propias manos, de saber que cada tomate en su cesto era resultado de su esfuerzo, su sudor, su aprendizaje. Decidió que era hora de dar el siguiente paso. No iba a quedarse solo cultivando para sí mismo. Iba a vender sus productos en el pueblo. Sería un pequeño negocio, nada comparado con sus empresas tecnológicas, pero sería suyo en un sentido completamente diferente. Sería real, tangible, honesto. Montó un pequeño puesto en el mercado del sábado. Los precios que puso eran justos, ni muy caros ni regalados. La gente se acercaba curiosa, algunos escépticos sobre la calidad de las verduras del novato de la ciudad. Pero cuando probaban sus productos, se sorprendían. Las verduras estaban frescas, deliciosas, cultivadas con cuidado. «¿Cómo lo logras?», le preguntó Doña Carmen, la panadera. «Estas lechugas están más frescas que las que vienen de las granjas grandes». Andrés sonrió. «Porque las recojo esta mañana, y las trato con amor», respondió simplemente. El negocio empezó lento pero constante. Cada semana vendía un poco más. Los clientes empezaban a esperarlo, a reservar sus productos, a recomendarlo a otros. Andrés se estaba ganando su lugar en la comunidad no por su dinero o su poder, sino por la calidad de su trabajo y su carácter. Una tarde, mientras cerraba su puesto después de un día particularmente bueno de ventas, Andrés se sentó en un banco de la plaza y miró a su alrededor. Los niños jugaban, los ancianos conversaban, la vida fluía con esa tranquilidad que solo existe en lugares pequeños. Y por primera vez en su vida adulta, Andrés se sintió completamente en paz.
Pero la paz, como André pronto descubriría, a veces es solo la calma antes de la tormenta. ¿Qué giro tomará su vida cuando conozca a alguien que cambiará todo? Continúa para descubrirlo. Era un martes por la mañana cuando la vida de André tomó un giro inesperado. Estaba en su huerto, revisando las plantas de tomate que habían empezado a dar frutos, cuando escuchó el sonido de pasos acercándose por el camino de tierra que llevaba a su propiedad. Al levantar la vista, vio a una mujer joven caminando hacia él. Lo primero que André notó fueron sus ojos. Eran del color de la miel, cálidos y expresivos, enmarcados por un rostro de facciones delicadas pero con una determinación visible en cada gesto. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y vestía ropa sencilla pero limpia. Caminaba con la postura de alguien acostumbrado al trabajo duro, pero con una gracia natural que era imposible ignorar. «Buenos días», dijo ella al llegar a la cerca, su voz era suave pero clara. «¿Es usted el señor André?» Él se quitó los guantes de trabajo y se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Solo André está bien». «¿En qué puedo ayudarte?», respondió con una sonrisa amable. La mujer dudó un momento, como si estuviera reuniendo valor. «Mi nombre es Gabriela. He escuchado en el pueblo que su negocio de hortalizas está creciendo y, bueno, venía a preguntar si necesita ayuda. Estoy buscando trabajo». Había algo en la forma en que lo dijo, una mezcla de esperanza y urgencia, que hizo que André prestara atención. «¿Tienes experiencia en agricultura?», preguntó André, no de manera condescendiente, sino con genuino interés. Gabriela asintió con entusiasmo. «Sí, señor», dijo André. «He trabajado en el campo toda mi vida. Mis padres trabajan en la hacienda más grande del pueblo, y he ayudado desde que era niña. Sé cómo cuidar las plantas, cómo preparar la tierra, cómo cosechar. Puedo hacer de todo». André la observó por un momento. Había algo honesto en ella, algo genuino que reconoció inmediatamente. Además, era cierto que el negocio estaba creciendo más rápido de lo que esperaba y estaba empezando a sentirse abrumado tratando de hacer todo solo. «¿Por qué no trabajas con tus padres en esa hacienda?», preguntó, curioso. El rostro de Gabriela se ensombreció ligeramente. «Es complicado», dijo, y luego añadió rápidamente, «pero soy muy trabajadora y responsable. Puedo empezar cuando usted quiera, y no necesito un salario grande. Solo algo justo». Había una vulnerabilidad en sus palabras que tocó algo en el corazón de André. «Está bien», dijo André, tomando una decisión impulsiva que no era típica en él. «Puedes empezar mañana. Te pagaré un salario justo por tu trabajo y veremos cómo va. Si funciona, podemos hacer algo más permanente». Los ojos de Gabriela se iluminaron con una alegría tan pura que André no pudo evitar sonreír también. «Gracias. Muchas gracias. No se arrepentirá, se lo prometo. Trabajaré muy duro». Y cumplió su promesa. Desde el primer día, Gabriela demostró ser exactamente lo que había dicho, una trabajadora incansable y conocedora. Llegaba temprano cada mañana, antes incluso que André, y se quedaba hasta que todo el trabajo del día estuviera terminado. Conocía secretos sobre el cultivo que ni siquiera Mateo le había enseñado a André. Sabía exactamente cuándo una planta necesitaba más agua, cómo identificar enfermedades antes de que se propagaran, qué plantas crecían mejor juntas. Pero más allá de sus habilidades agrícolas, Gabriela traía algo más a la propiedad, traía vida. Cantaba mientras trabajaba, canciones tradicionales españolas que su abuela le había enseñado. Se reía con facilidad, encontrando alegría incluso en las tareas más mundanas. Trataba cada planta como si fuera algo precioso, hablándoles mientras las cuidaba. Al principio, André pensó que era extraño, pero pronto se encontró haciendo lo mismo. Trabajaban lado a lado cada día, y poco a poco, empezaron a conocerse. Gabriela le contó sobre su vida en el pueblo, sobre cómo había crecido rodeada de naturaleza, sobre sus sueños de algún día tener su propio pedazo de tierra. André compartió su propia historia, aunque omitiendo cuidadosamente los detalles sobre su verdadera riqueza. Le habló sobre su vida en la ciudad, sobre cómo se había sentido vacío a pesar de tener éxito, sobre su búsqueda de significado. «Creo que es valiente», dijo Gabriela un día mientras descansaban bajo la sombra después de una mañana particularmente ardua de trabajo. «Dejar todo atrás para buscar algo más. La mayoría de la gente sueña con escapar de lugares como este, no convenir a ellos». Andrés se quedó pensativo. Tal vez la valentía es saber que te hace feliz y tener el coraje de perseguirlo, sin importar lo que otros piensen. Con el paso de las semanas, la presencia de Gabriela transformó el negocio. La producción aumentó significativamente, y con sus contactos en el pueblo, lograron expandir su base de clientes. Pero más que eso, transformó la vida de André. Por primera vez desde que había llegado a San Miguel de la Sierra, no se sentía solo. Tenía a alguien con quien compartir el trabajo, las comidas del mediodía bajo el sol, las pequeñas victorias cuando una nueva planta florecía.
André empezó a notar cosas en Gabriela que iban más allá de su ética de trabajo. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba sobre las plantas. Su risa genuina que parecía venir desde lo más profundo de su ser. La gentileza con la que trataba no solo a las plantas, sino a todo ser vivo que encontraba. Una vez, la vio rescatar cuidadosamente una mariposa que había quedado atrapada en una red, hablándole suavemente mientras la liberaba. Había momentos en que sus manos se rozaban accidentalmente mientras trabajaban juntos, y Andrés sentía una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Momentos en que Gabriela lo miraba con esos ojos de miel, y él sentía que podía perderse en ellos para siempre. Pero Andrés se contenía. Gabriela era su empleada, y no quería que ella se sintiera incómoda o presionada. Una tarde, mientras empacaban las verduras para el mercado del día siguiente, Gabriela se quedó callada, algo inusual en ella. André notó que algo le preocupaba. ¿Está todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Gabriela dudó, luego suspiró. Es solo, nada, olvídalo. No quiero molestarte con mis problemas. Gabriela, dijo André, dejando lo que estaba haciendo y girándose completamente hacia ella. Trabajamos juntos todos los días. Eso nos hace más que solo jefe y empleada. Nos hace amigos. Y los amigos se cuentan sus problemas. Ella lo miró, y en sus ojos André vio algo que le preocupó, miedo. Es mi exnovio, dijo finalmente Gabriela, con la voz apenas por encima de un susurro. Jorge. Se ha enterado de que trabajo aquí, no está contento. Andrés sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, celos. Pero más que eso, sintió preocupación. ¿Te ha hecho algo? ¿Estás en peligro? Gabriela negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. Es solo que Jorge es complicado. Su familia es poderosa aquí. Su padre es dueño de la hacienda más grande de la región, y Jorge siempre ha pensado que puede tener lo que quiera porque tiene dinero. Salimos durante un tiempo, pero terminé con él porque era cruel y arrogante. Desde entonces, ha estado tratando de que vuelva con él. ¿Y tus padres?, preguntó André. El rostro de Gabriela se entristeció aún más. Trabajan para el padre de Jorge. Él los presiona constantemente, los amenaza con despedirlos si no me convencen de volver con Jorge. Por eso vine a buscar trabajo aquí. Necesito ser independiente, necesito que mi familia no dependa completamente de esa hacienda. Andrés sintió una ola de protección hacia Gabriela que lo sorprendió por su intensidad. No dejaré que nadie te lastime, dijo con firmeza. Ni a ti ni a tus padres. Si ese Jorge intenta algo. Gabriela puso una mano suavemente en el brazo de André, deteniéndolo. Gracias, dijo con una sonrisa triste. Pero Jorge no es alguien con quien quieras problemas. Es mejor mantener la cabeza baja. Pero mantener la cabeza baja no sería una opción por mucho tiempo. ¿Qué hará Jorge cuando descubra que no puede controlar a Gabriela? ¿Y cómo reaccionará André cuando se enfrente al hombre que amenaza a la mujer que está empezando a amar? Continúa escuchando. Jorge Mendoza no era un hombre acostumbrado a que le dijeran que no. Hijo único de Adibal Mendoza, el terrateniente más rico de San Miguel de la Sierra y sus alrededores, Jorge había crecido con la firme creencia de que todo en la vida podía comprarse o tomarse por la fuerza. A sus 30 años, era guapo en el sentido clásico, pero su atractivo se veía empañado por la arrogancia que emanaba de cada poro de su piel. Conducía por las calles del pueblo en su Mercedes último modelo, un contraste gritante con los viejos coches y camionetas que la mayoría de los habitantes tenían. Le gustaba ese contraste. Le recordaba a todos, incluyéndose a sí mismo, quien tenía el poder. La hacienda Mendoza empleaba a más de 50 familias de la región, y Jorge nunca dejaba que nadie lo olvidara. Cuando Gabriela había terminado su relación con él 6 meses atrás, Jorge lo había tomado como un insulto personal. ¿Cómo se atrevía ella, la hija de simples trabajadores de su hacienda, a rechazarlo? Él le había ofrecido una vida de lujos, un estatus que nunca podría alcanzar de otra manera, y ella lo había desechado como si no fuera nada. Eres cruel, Jorge, le había dicho Gabriela la última vez que hablaron. Tratas a la gente como si fueran cosas que puedes comprar y desechar. No quiero esa vida. No te quiero a ti. Esas palabras habían ardido en el orgullo de Jorge más que cualquier otra cosa en su vida. Desde entonces, había estado obsesionado con recuperarla, no porque la amara realmente, sino porque no podía soportar la idea de que alguien lo rechazara. Había usado la posición de los padres de Gabriela en la hacienda como palanca, presionándolos constantemente, amenazando veladamente sus empleos si no convencían a su hija de darle otra oportunidad. Antonio y María, los padres de Gabriela, habían trabajado en la hacienda Mendoza por más de 30 años. Era todo lo que conocían, su única fuente de ingresos, su vida entera. La presión que sentían era inmensa, pero Gabriela se mantenía firme. Fue en el bar de Pepe donde Jorge se enteró de que Gabriela estaba trabajando para alguien más.
Había entrado para tomar una copa después de un día particularmente frustrante, cuando escuchó a dos hombres del pueblo conversando en la mesa de al lado. «Las verduras de André están cada vez mejor», decía uno. «Y he visto a Gabriela trabajando allí casi todos los días. Parece que le va bien con ese trabajo». Jorge sintió que la sangre le hervía. ¿Gabriela trabajando para ese extraño de la ciudad? ¿Ese don nadie que había llegado al pueblo hace unos meses sin nada? «¿Quién es ese André?», preguntó Jorge, interrumpiendo bruscamente la conversación. Los dos hombres se giraron, claramente incómodos por la intrusión. «Es el joven que compró la vieja finca de los Ruiz», respondió uno de ellos con cautela. «Está cultivando hortalizas. Un buen muchacho». Jorge apretó su vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Durante los días siguientes, Jorge observó. Pasaba en su coche cerca de la propiedad de André, viendo a Gabriela trabajar allí, viéndola sonreír de una manera que nunca había sonreído con él. La veía reír con ese hombre, compartir el almuerzo bajo la sombra de un árbol, trabajar lado a lado con una complicidad que lo enfurecía. Una tarde, no pudo más. Esperó hasta que Gabriela saliera de la propiedad de André y la interceptó en el camino al pueblo. Detuvo su Mercedes justo frente a ella, bloqueándole el paso. Gabriela suspiró profundamente cuando lo vio, pero no mostró miedo, solo cansancio. «Jorge, déjame pasar», dijo con voz firme. Jorge salió del coche con su sonrisa arrogante habitual. «Gabriela, mi amor, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con este juego? Sabes que me perteneces. Siempre lo has sabido». Gabriela sintió náuseas ante sus palabras. «No te pertenezco, Jorge. No soy un objeto. Y no es un juego. He seguido adelante con mi vida, y tú deberías hacer lo mismo. Seguir adelante». Jorge se rió con amargura. «¿Con ese campesino pobre que juega a ser agricultor? ¿Crees que él puede darte lo que yo te ofrezco?» Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Él me ofrece respeto, algo que tú nunca entendiste. Ahora, quítate de mi camino». Jorge dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. «Tus padres llevan 30 años trabajando para mi padre. Sería una lástima que perdieran su empleo, ¿no crees? Especialmente ahora que están envejeciendo y sería difícil que encontraran trabajo en otro lugar». Era una amenaza apenas velada, y ambos lo sabían. Gabriela sintió lágrimas de frustración quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Eres despreciable», dijo con voz temblorosa. «Usar a mis padres así demuestra exactamente por qué nunca podría amarte». Pasó junto a él, empujándolo ligeramente con el hombro, y siguió caminando. Jorge la vio alejarse, su rabia creciendo con cada paso que ella daba. Esa misma noche, en la mansión Mendoza, Jorge cenaba con su padre Adibal. El viejo Mendoza era un hombre en sus 60, con el cabello completamente gris y una mirada dura que había intimidado a generaciones de trabajadores. «Te ves molesto», observó Adibal mientras cortaba su carne. «¿Problemas?» «Es esa chica, Gabriela», respondió Jorge, sin molestarse en ocultar su frustración. «Sigue rechazándome. Ahora está trabajando para un tipo nuevo en el pueblo, ese tal André». Adibal frunció el ceño. ¿El que compró la finca vieja? He oído sobre él. Parece que está teniendo algo de éxito con su pequeño negocio de verduras. «Es un don nadie», escupió Jorge. «Un soñador de ciudad que no durará ni un año aquí». Adibal tomó un sorbo de su vino, pensativo. «Los padres de Gabriela son buenos trabajadores. Antonio lleva conmigo desde que era joven. Sería una pena perderlos. Tal vez deberías recordarles lo mucho que valoras su lealtad». Jorge entendió perfectamente lo que su padre estaba sugiriendo. Al día siguiente, Adibal llamó a Antonio a su oficina. El hombre mayor entró con su sombrero en las manos, claramente nervioso. 30 años trabajando para los Mendoza le habían enseñado que cuando el patrón lo llamaba a la oficina, rara vez eran buenas noticias. «Antonio», comenzó Adibal con una falsa cordialidad, «eres uno de mis mejores trabajadores. Siempre has sido leal, trabajador, confiable. Por eso me duele tener que tener esta conversación». Antonio sintió que su estómago se contraía. «Señor, tu hija está tomando decisiones que, bueno, que no son beneficiosas para nuestra relación. Mi hijo Jorge la aprecia mucho, quiere darle una buena vida. Pero ella lo rechaza por ese agricultor nuevo». Adibal hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. «Como padre, entiendo que no puedes controlar completamente a tus hijos. Pero como empleador, espero cierta lealtad de las familias que trabajo conmigo». Antonio sintió que le faltaba el aire. Conocía a Adibal lo suficientemente bien como para entender lo que no estaba diciendo directamente. «Señor Mendoza, mi hija es una buena chica. Solo quiere trabajar honestamente y...» Lo sé», interrumpió Adibal, levantando una mano. «Solo piénsalo, Antonio. Piensa en qué es mejor para tu familia. Ustedes han construido su vida aquí.
Sería terrible tener que empezar de nuevo a tu edad, ¿no crees? Antonio asintió lentamente, sintiéndose enfermo. Sabía exactamente lo que Adibal quería, que presionara a Gabriela para que volviera con Jorge. Esa noche, Antonio llegó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. María, su esposa, lo conocía lo suficientemente bien como para saber que algo malo había pasado. ¿Qué ocurrió?, preguntó con preocupación. Antonio le contó todo. María se llevó las manos a la boca, horrorizada. No podemos pedirle eso a Gabriela, dijo María firmemente. Jorge la hizo sufrir. Era cruel con ella, la trataba como un objeto. No podemos sacrificar su felicidad por nuestro trabajo. Antonio asintió, pero ambos sabían la realidad. Sin el trabajo en la Hacienda Mendoza, estarían perdidos. A su edad, con poca educación formal, ¿quién los contrataría? Cuando Gabriela llegó a casa esa noche, después de un largo día en la propiedad de André, encontró a sus padres sentados en la pequeña cocina, con rostros graves. Su corazón se hundió. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Antonio le contó sobre la conversación con Adibal. Gabriela sintió una mezcla de rabia y desesperación. No voy a volver con Jorge, dijo con firmeza, aunque lágrimas corrían por sus mejillas. Prefiero morir antes que estar con ese hombre. María abrazó a su hija. No te pedimos que lo hagas, mi amor. Encontraremos una manera. Pero todos sabían que no sería fácil. Los Mendoza controlaban casi toda la actividad económica de la región. Si ellos decidían hacer la vida imposible a alguien, tenían el poder y los recursos para hacerlo. Gabriela pasó esa noche sin dormir, dándole vueltas a la situación. No podía permitir que sus padres perdieran todo por su culpa, pero tampoco podía sacrificar su vida, su dignidad, su futuro. A la mañana siguiente, llegó temprano a la propiedad de André, como siempre. Pero André notó inmediatamente que algo andaba mal. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y trabajaba con movimientos mecánicos, sin su alegría habitual. «Gabriela, ¿qué pasa?», preguntó con genuina preocupación. Ella intentó sonreír, pero fracasó. Y entonces, todo salió: la conversación de Jorge en el camino, la amenaza a sus padres, la presión de los Mendoza. André escuchó en silencio, sintiendo una rabia creciente hacia esos hombres que usaban su poder para intimidar a personas inocentes. «No pueden hacer eso», dijo André cuando ella terminó. «Es injusto, es cruel, es...». Gabriela lo interrumpió con una risa amarga. «Es la realidad cuando no tienes poder, André. Los Mendoza son la familia más poderosa de la región. Lo que ellos dicen, va». André quería decirle la verdad en ese momento. Quería decirle que él tenía más dinero que los Mendoza probablemente verían en su vida. Que podía comprar 10 haciendas como la de ellos si quisiera. Que podía protegerla a ella y a su familia sin problemas. Pero algo lo detuvo. Si revelaba su identidad ahora, todo cambiaría. Gabriela lo vería diferente. Tal vez incluso dudaría de sus intenciones. «Encontraremos una solución», dijo finalmente, tomando las manos de Gabriela entre las suyas. «Te lo prometo. No voy a dejar que Jorge y su familia te lastimen». Gabriela lo miró a los ojos y vio algo allí que la hizo sentir más segura. Había determinación, pero también algo más, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Pero ninguno de los dos sabía que Jorge había pasado por el camino esa mañana y los había visto. Había visto a André tomando las manos de Gabriela. Había visto la intimidad entre ellos. Y su rabia había alcanzado un punto de no retorno. ¿Qué hará Jorge ahora que ha visto a André y Gabriela juntos? ¿Podrá André proteger a la mujer que ama sin revelar su verdadera identidad? La confrontación está a punto de comenzar. El enfrentamiento entre André y Jorge era inevitable. Ocurrió un sábado por la tarde en la plaza principal del pueblo, donde André había montado su puesto de verduras como cada semana. El negocio iba mejor que nunca, tenía una fila constante de clientes esperando para comprar sus productos frescos y de calidad. Gabriela estaba ayudándolo ese día, pesando verduras y charlando amablemente con los clientes. Su presencia había transformado el puesto. La gente venía no solo por los productos, sino también por su sonrisa cálida y su trato amable. André la observaba trabajar, sintiéndose cada vez más atraído no solo por su belleza, sino por la bondad que emanaba de cada uno de sus gestos. Fue entonces cuando apareció Jorge, conduciendo su Mercedes negro directamente hacia la plaza. El sonido del motor potente hizo que varias personas se giraran. Estacionó el coche de manera deliberadamente ostentosa, ocupando 2 espacios, y salió con lentes de sol oscuros y ropa de marca que probablemente costaba más que todo el inventario de André. «Así que este es el famoso puesto de verduras», dijo Jorge en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos en la plaza pudieran oírlo. Se acercó al puesto con una sonrisa burlona. «El entretenimiento del pueblo. ¡Qué pintoresco!
Gabriela tensó sus hombros, pero siguió atendiendo a una clienta, ignorándolo deliberadamente. André, sin embargo, se mantuvo tranquilo. Había tratado con hombres como Jorge antes, en su vida anterior en los negocios. Hombres que creían que el dinero los hacía superiores, que la arrogancia era lo mismo que el poder. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó André educadamente, aunque su tono dejaba claro que no era una invitación genuina. Jorge se quitó los lentes de sol, revelando ojos llenos de desdén. ¿Ayudarme? No, no creo que un campesino como tú pueda ayudarme con nada. Se giró hacia Gabriela. Gabriela, cariño, ¿no crees que ya jugaste suficiente a la granjera? Es hora de que vuelvas a donde perteneces. No le hables así, dijo André, dando un paso adelante. Su voz era calmada, pero había acero en ella. Gabriela puso una mano en el brazo de André, tratando de calmarlo. André, no vale la pena, susurró. Pero André no apartó la mirada de Jorge. Jorge se rió, pero era una risa sin humor. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, campesino? ¿Me vas a golpear con una zanahoria? Algunas personas en la plaza rieron nerviosamente, pero la mayoría observaba en silencio incómodo. Las confrontaciones públicas eran raras en San Miguel de la Sierra. No necesito violencia para lidiar con hombres como tú, respondió André tranquilamente. Hombres que creen que el dinero de sus padres los hace importantes. Hombres que tienen que amenazar a familias trabajadoras porque no pueden conseguir que una mujer los quiera por quienes son realmente. El golpe verbal encontró su marca. Jorge dio un paso hacia André, con los puños cerrados. Ten cuidado con lo que dices, advirtió Jorge, su voz ahora baja y peligrosa. No sabes con quién estás tratando. Mi familia controla este pueblo. Podemos hacerte la vida imposible. André no retrocedió. Las amenazas son el último recurso de los hombres débiles. Si tu única carta es el poder de tu familia, entonces no eres nada por ti mismo. La multitud que se había reunido alrededor del puesto murmuró. Nadie hablaba así a un Mendoza, no en San Miguel de la Sierra. Era prácticamente suicidio social y económico. Pero André, que no había crecido bajo la sombra de los Mendoza, no sentía ese miedo arraigado. Jorge, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación frente a testigos, cambió de táctica. Sacó su cartera, deliberadamente gruesa con billetes, y la sostuvo en alto. ¿Sabes qué? Respeto a un hombre que sueña. Así que te voy a hacer una oferta. Te doy 500.000 euros por tu propiedad, aquí y ahora. Tomas el dinero, te vas del pueblo, y todos ganamos. 500.000 euros. Para la mayoría de la gente en San Miguel de la Sierra, era una fortuna inimaginable. André oyó jadeos de sorpresa entre la multitud. Vio a Gabriela mirarlo con ojos muy abiertos. Para ella, esa cantidad representaba lo que sus padres no ganarían en toda su vida trabajando. Pero para André, que tenía cientos de millones en cuentas bancarias alrededor del mundo, era casi insultante. No por la cantidad en sí, sino por lo que representaba. Jorge intentando comprar su partida, intentando comprar su dignidad, intentando usar el dinero como arma. No, dijo André simplemente. Una sola palabra, pero dicha con tal firmeza que no dejaba espacio para negociación. Jorge parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. No. Acabas de rechazar 500.000 euros por una propiedad que probablemente pagaste menos de 50.000. El dinero no lo es todo, respondió André, y sus ojos se desviaron brevemente hacia Gabriela. Algunas cosas no tienen precio. Este lugar, esta vida que estoy construyendo, las personas que he conocido aquí, no están en venta. Gabriela sintió que su corazón se derretía. Nunca nadie había rechazado tanto dinero, especialmente no por razones tan románticas. Jorge apretó la mandíbula, su rostro enrojeciendo de rabia. Eres un tonto, escupió. Un tonto idealista que no entiende cómo funciona el mundo real. Pero está bien. Si no quieres tomar el camino fácil, tendrás el difícil. Se inclinó más cerca de André, su voz bajando a un susurro amenazante. Te voy a destruir. No podrás vender una sola verdura en este pueblo cuando termine contigo. Eso lo veremos, respondió André, sin mostrar ni un ápice de miedo. Jorge se enderezó, lanzó una última mirada de desprecio a Gabriela y se dirigió de vuelta a su coche. Antes de subirse, se giró una vez más. Ah, y Antonio, llamó, aunque el padre de Gabriela no estaba presente. Dile a tu padre que Adival quiere verlo mañana a primera hora. Parece que su tiempo en la hacienda Mendoza ha llegado a su fin. El mensaje era claro, Jorge iba a vengarse a través de los padres de Gabriela. Gabriela palideció, llevándose una mano a la boca. Andrés sintió una oleada de rabia, pero se contuvo. Golpear a Jorge ahora solo empeoraría las cosas. El Mercedes arrancó con un rugido exagerado, dejando una estela de polvo mientras Jorge se alejaba. La multitud en la plaza lentamente comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos sobre lo que habían presenciado.
Algunos miraban a André con admiración por haberle plantado cara a Jorge. Otros lo miraban con pena, creyendo que acababa de firmar su sentencia de muerte económica en el pueblo. Gabriela se giró hacia André, con lágrimas en los ojos. No debiste hacer eso. Ahora va a ir tras mis padres. Van a perder su trabajo, su casa, todo. Su voz se quebró. Y todo es por mi culpa. André la tomó de los hombros suavemente. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Jorge y su familia son los responsables, no tú. Pero 500.000 euros, André, dijo Gabriela, todavía en shock. Podrías haber empezado de nuevo en cualquier otro lugar. Podrías haber. André la interrumpió, poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. No quiero empezar de nuevo en otro lugar. Quiero estar aquí, contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Gabriela lo miró a los ojos, y en ese momento, ambos supieron que lo que sentían el uno por el otro había cruzado la línea de la simple amistad o atracción. Esto era algo más profundo, algo que valía la pena luchar por ello. No dejaré que Jorge les haga daño a tus padres, prometió André. Encontraré una manera. Confía en mí. Gabriela asintió, queriendo creer, necesitando creer. Pero en su corazón, sabía que luchar contra los Mendoza era como luchar contra una montaña. Tenían poder, dinero, influencia. ¿Qué tenían ellos? Solo amor, determinación y un pequeño negocio de verduras. Esa noche, mientras Andrés cerraba su puesto y contaba las ganancias del día, no podía dejar de pensar en las palabras de Jorge. Te voy a destruir, había dicho. Y Andrés sabía que no era una amenaza vacía. Los Mendoza tenían los recursos para hacer exactamente eso. La pregunta era, ¿cuán lejos llegarían? La respuesta llegaría más pronto de lo que André esperaba. Al día siguiente, cuando intentó vender sus verduras a los restaurantes y tiendas locales como siempre hacía, fue rechazado en todas partes. Lo siento, André, le decían los dueños, evitando su mirada. Ya no podemos comprar tus productos. No necesitaban decir por qué. Todos sabían que los Mendoza habían dado la orden. Jorge había comenzado su guerra. Y sería una guerra que pondría a prueba todo lo que André creía sobre la justicia, el amor y el poder del dinero. ¿Podrá André sobrevivir al boicot de los Mendoza? ¿O tendrá que revelar su verdadera identidad para salvar todo lo que ha construido? La batalla acaba de comenzar. El boicot fue devastador y sistemático. En cuestión de días, André vio como todos los canales comerciales que había construido cuidadosamente durante meses se cerraban uno tras otro. El restaurante La Cocina de María, que compraba sus tomates y lechugas cada semana, ya no contestaba sus llamadas. La tienda de comestibles de la familia Rodríguez, que había sido uno de sus primeros clientes, ahora le decía con vergüenza que tenían otros proveedores. Incluso el pequeño hotel en las afueras del pueblo canceló su pedido regular. Andrés sabía exactamente qué estaba pasando. Jorge y su padre habían usado su influencia, sus conexiones y probablemente también amenazas veladas para asegurarse de que ningún negocio establecido comprara los productos de André. Era una táctica clásica de los poderosos, aislar económicamente al enemigo hasta que no tuviera más opción que rendirse o irse. La situación se volvió aún más seria cuando André hizo los cálculos. Había invertido significativamente en expandir su producción, comprando semillas, mejorando el sistema de riego, e incluso había empezado a pagar un salario a Gabriela que era justo y decente. Ahora, con montones de verduras frescas que se echarían a perder si no las vendía pronto, estaba mirando a pérdidas considerables. Gabriela estaba devastada. Se culpaba a sí misma por todo lo que estaba pasando. Debería renunciar, le dijo a André una mañana, con lágrimas en los ojos. Si no trabajo aquí, tal vez Jorge deje de atacarte. André la detuvo inmediatamente. No, esto no es tu culpa, y no voy a dejar que Jorge gane intimidándonos. Encontraremos otra manera. Pero encontrar esa otra manera no sería fácil. André pasó 2 noches sin dormir, dando vueltas en su cabeza a diferentes estrategias. Podía, por supuesto, simplemente revelar quién era realmente, hacer una llamada a sus abogados y comprar la maldita hacienda Mendoza si quería. Pero eso sería rendirse a su antigua vida, admitir que sin su dinero, sin su poder anterior, no era nadie. Y algo en Andrés se rebelaba contra esa idea. Había venido a San Miguel de la Sierra para probar que podía ser alguien por sí mismo, no por su cuenta bancaria. Había encontrado satisfacción genuina en el trabajo duro, en construir algo con sus propias manos, en ganarse el respeto de las personas por su carácter y no por su dinero. Usar su fortuna ahora sería como admitir que todo eso había sido una ilusión, que al final, solo el dinero importaba. La solución llegó de una fuente inesperada. Mateo, su vecino y mentor, pasó por su propiedad una tarde y encontró a Andrés sentado entre cajas de verduras que no podía vender, con la cabeza entre las manos. «Muchacho, te ves terrible»,
comentó Mateo, sentándose a su lado. Los Mendoza te están haciendo la vida imposible, ¿verdad? Andrea asintió, sin energía para negarlo. No puedo vender nada. Todos los negocios me han cerrado las puertas. Mateo se quedó pensativo por un momento, luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro curtido. ¿Sabes qué es lo gracioso de los Mendoza? Controlan los negocios, sí, pero no pueden controlar a la gente. No directamente. André levantó la vista, intrigado. ¿Qué quieres decir? Mateo se inclinó hacia adelante. Los Mendoza pueden decirles a los dueños de tiendas y restaurantes que no te compren, pero no pueden decirle a cada persona del pueblo dónde comprar sus verduras. ¿Por qué no vendes directamente a la gente? Olvídate de los intermediarios. Era brillantemente simple. Andrés sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. ¿Ventas directas? Como un mercado de agricultores. Mateo asintió. Exacto. Y no solo los sábados en la plaza. Ve de puerta en puerta si es necesario. La gente de este pueblo sabe que tus verduras son las mejores. Más frescas, mejor sabor, mejor precio que las que traen de las grandes distribuidoras. Si se las llevas directamente a sus casas, comprarán. Gabriela, que había estado escuchando desde la puerta de la casa, se acercó con los ojos brillantes. Mateo tiene razón. Y yo conozco a casi todas las familias del pueblo. Sé quienes cocinan mucho, quienes tienen niños, quienes valoran la calidad. Podemos hacer una ruta, visitarlos a todos. Andrés se puso de pie, sintiendo la energía regresar a su cuerpo. Es arriesgado. Tomará mucho más tiempo y esfuerzo que vender al por mayor a los negocios. Gabriela sonrió. Pero Jorge no puede controlarlo. No puede amenazar a cada familia del pueblo. Y una vez que la gente pruebe nuestras verduras directamente, sin intermediarios, verán la diferencia de calidad y precio. Así nació la nueva estrategia. Al día siguiente, André y Gabriela cargaron la vieja camioneta con cajas de verduras frescas y comenzaron su ruta por el pueblo. Empezaron con las familias que Gabriela conocía mejor, aquellas que confiaban en ella. Al principio, algunos estaban nerviosos, claramente conscientes del conflicto con los Mendoza. Pero cuando veían la calidad de los productos y escuchaban los precios, la mayoría no podía resistirse. Estos tomates se ven increíbles, decía doña Carmen, la panadera, mientras examinaba la mercancía. Y los precios son mejores que en la tienda. Están frescos. Andrea sintió. Los recogí esta mañana. Más fresco imposible. Doña Carmen compró 3 kilos de tomates, 2 de pimientos y un montón de lechugas. Vuelvan la semana que viene, dijo con una sonrisa cómplice. Y tal vez mencionen esto a sus amigas, añadió Gabriela guiñando un ojo. El boca a boca funcionó. Cada cliente satisfecho recomendaba a André y Gabriela con sus vecinos y amigos. En 2 semanas, tenían una ruta establecida de más de 50 familias que esperaban ansiosamente su visita cada semana. Algunos incluso hacían pedidos especiales. ¿Podrías traerme más zanahorias la próxima vez? ¿O tienes esos pimientos dulces otra vez? Lo que Jorge no había anticipado era que su boicot, en lugar de destruir el negocio de André, lo había forzado a innovar. Las ventas directas significaban márgenes de ganancia más altos, ya que no había intermediarios. También creaban relaciones más fuertes con los clientes. André y Gabriela no eran solo vendedores, se volvieron parte de la vida cotidiana de las familias. Conocían los nombres de los niños, preguntaban por los abuelos enfermos, compartían recetas. Pero el éxito trajo un nuevo problema, no podían mantener el ritmo de la demanda. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando, cosechando, preparando pedidos, haciendo entregas. Estaban agotados pero felices. Una noche, mientras descargaban las últimas cajas del día, Gabriela se giró hacia André. Necesitamos más ayuda. No podemos seguir así solos. Andrés sabía que tenía razón. La propiedad estaba produciendo al máximo de su capacidad, pero con más manos, podrían expandirse, cultivar más tierra, aumentar la producción. Y entonces tuvo una idea. ¿Qué pasaría si le ofreciéramos trabajo a tus padres?, preguntó. Sé que todavía trabajan para los Mendoza, pero... Los ojos de Gabriela se iluminaron, pero luego se ensombrecieron. Les encantaría, pero tienen miedo. Después de 30 años con los Mendoza, dejarlos sería arriesgado. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si Jorge encuentra una manera de destruirnos de todos modos? André tomó las manos de Gabriela entre las suyas. Entonces nos levantamos y lo intentamos de nuevo. Pero no podemos vivir con miedo de lo que Jorge podría hacer. Tenemos que seguir adelante. Gabriela asintió lentamente. Hablaré con ellos. Pero André, necesito saber. ¿Por qué haces todo esto? No es solo por el negocio, ¿verdad? André la miró a los ojos, esos ojos color miel que lo habían cautivado desde el primer día.
No, admitió suavemente. No es solo por el negocio. Es por ti, Gabriela. Todo esto, lo hago por ti. El momento se alargó entre ellos, cargado de emoción no expresada. Gabriela sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que André podía oírlo. Había sentido algo por él durante semanas, pero se había convencido a sí misma de que era solo gratitud, solo amistad. Pero ahora, mirándolo a los ojos, supo que era mucho más que eso. André, yo. Comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Ambos se giraron para ver un coche patrulla detenerse frente a la propiedad. El oficial García salió, con expresión seria. André y Gabriela intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué quería la policía? Buenas tardes, dijo el oficial García, quitándose el sombrero. Lamento interrumpir, pero necesito hablar con Antonio Ruiz. Está aquí. Gabriela sintió que se le helaba la sangre. ¿Mi padre? No, trabaja en la Hacienda Mendoza. ¿Por qué? Está bien. El oficial García suspiró, claramente incómodo. Hubo un incidente esta tarde. Un incendio en una de las propiedades cerca de aquí. Y, bueno, hay un testigo que dice que vio a Antonio en el área justo antes de que comenzara. Necesito hacerle algunas preguntas. Andrés sintió que el mundo se detenía. Un incendio. Un testigo. Esto tenía las huellas de Jorge por todas partes. ¿Qué propiedad se quemó?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. El oficial García lo miró directamente. Su huerto, señor André. Su campo de verduras fue destruido completamente esta tarde. Y alguien va a tener que responder por ello. ¿Será Antonio realmente culpable del incendio? ¿O es otra jugada cruel de Jorge? ¿Cómo probará André la inocencia del padre de Gabriela? La situación acaba de volverse mucho más peligrosa. André corrió hacia su campo de cultivo con el corazón latiéndole en los oídos. Incluso antes de llegar, pudo ver el humo negro elevándose contra el cielo del atardecer. Cuando finalmente llegó al lugar, se detuvo en seco, sintiendo que le faltaba el aire. Todo lo que había construido durante meses estaba destruido. Las plantas de tomate que había cuidado con tanto esmero eran ahora cenizas negras. Los surcos perfectamente alineados de lechugas y zanahorias habían desaparecido bajo una capa de tierra quemada. El sistema de riego que había instalado con Mateo estaba derretido y retorcido. Hectáreas de trabajo, sudor, esperanza y sueños reducidos a nada más que humo y cenizas. Gabriela llegó corriendo detrás de él, seguida por el oficial García. Cuando vio la destrucción, se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Dios mío, André, todo está destruido. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No solo por la pérdida del negocio, sino porque sabía exactamente quién estaba detrás de esto. El oficial García caminó por el perímetro del campo quemado, tomando notas en su libreta. Comenzó aquí, en la esquina sureste, explicó, señalando un área donde el daño parecía más concentrado. Se extendió rápidamente por el campo. Los bomberos lograron controlarlo antes de que alcanzara la casa, afortunadamente. Pero el cultivo está completamente perdido. ¿Cómo comenzó?, preguntó André, su voz tensa. El oficial García dudó antes de responder. Hay evidencia de acelerante. Gasolina, probablemente. Esto no fue un accidente, señor André. Fue intencional. Las palabras cayeron como piedras en el silencio que siguió. Y hay un testigo, continuó García, claramente incómodo. Un hombre llamado Ramón Castellanos. Dice que estaba conduciendo por el camino cerca de aquí alrededor de las 3 de la tarde cuando vio a Antonio Ruiz, el padre de Gabriela, cerca de este campo. Dice que Antonio estaba actuando nerviosamente, mirando a su alrededor, y que vio algo que parecía una lata en su mano. «Eso es mentira», gritó Gabriela, su voz quebrándose. «Mi padre nunca haría algo así. Él no es un criminal». André puso una mano en su hombro para calmarla, pero sus propios pensamientos iban a 1000 por hora. Ramón Castellanos. El nombre le sonaba familiar. ¿Dónde lo había escuchado? Entonces lo recordó. Ramón trabajaba en la Hacienda Mendoza. Era uno de los capataces de Adival. Por supuesto, un testigo conveniente que trabajaba para los enemigos de André. Era demasiado perfecto para ser coincidencia. Jorge había orquestado todo esto, el incendio para destruir el negocio de André y la falsa acusación contra Antonio para destruir a la familia de Gabriela. «Necesito llevar a Antonio a la estación para hacerle algunas preguntas», dijo el oficial García. «Es solo procedimiento, entienden. Pero con un testigo y evidencia de incendio provocado, tengo que investigar». Gabriela negó con la cabeza desesperadamente. «Mi padre está en la Hacienda Mendoza ahora, trabajando. Tiene testigos de que estuvo allí todo el día». El oficial García anotó eso. «Bien, verificaré su coartada. Pero aún necesito hablar con él. Pueden decirle que venga a la estación mañana por la mañana».
Andrea sintió. Irá. Pero oficial García, ese testigo, Ramón Castellanos, trabaja para los Mendoza. ¿No le parece conveniente? García lo miró con comprensión en sus ojos. Había vivido en San Miguel toda su vida. Conocía el poder de los Mendoza, conocía cómo funcionaban las cosas. Investigaré todos los ángulos, señor André. Se lo prometo. Pero ambos sabían que prometer era una cosa, y hacer justicia contra los Mendoza era otra completamente diferente. Después de que el oficial se fue, André y Gabriela se quedaron mirando los restos humeantes de lo que había sido su próspero negocio. Las pérdidas eran enormes. No solo los cultivos actuales, sino también el tiempo necesario para recuperarse, replantarlo todo, esperar a que crecieran nuevos productos. Meses de trabajo y varios miles de euros en inversión, perdidos. Lo siento mucho, susurró Gabriela, su voz apenas audible. Esto es por mi culpa. Jorge hizo esto porque estoy aquí, porque rechacé volver con él. Destruyó todo lo que construiste. Andrés se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame bien, Gabriela. Nada de esto es tu culpa. Jorge es un criminal, un cobarde que usa su dinero y poder para lastimar a gente inocente. Esto es culpa suya, solo suya. Pero mis padres. Comenzó Gabriela. Mi padre va a ser acusado de algo que no hizo. Podría ir a la cárcel, André. Y todo porque yo. André la interrumpió, abrazándola fuerte contra su pecho. No va a ir a la cárcel. Te lo prometo. Encontraré la manera de probar su inocencia. Gabriela lloró en su hombro, años de estrés, miedo y frustración saliendo en sollozos. André la sostuvo, sintiendo su propia rabia crecer. Jorge había ido demasiado lejos. Ya no era solo una competencia de negocios o un conflicto por Gabriela. Ahora había cruzado la línea hacia lo criminal, lastimando a personas inocentes y destruyendo propiedades. Esa noche, André apenas durmió. Su mente trabajaba en el problema desde todos los ángulos. Necesitaba probar que Ramón estaba mintiendo, que había sido pagado por los Mendoza para dar falso testimonio. Pero ¿cómo? Ramón nunca admitiría la verdad y los Mendoza habían cubierto sus huellas cuidadosamente. A la mañana siguiente, mientras André todavía trataba de formular un plan, recibió una llamada de uno de sus directores en la ciudad. André, necesitamos tu aprobación para varias adquisiciones importantes. Hay una propiedad agrícola en la región que está en graves dificultades financieras. El dueño ha acumulado deudas significativas y está buscando vender. Nuestro equipo de análisis cree que sería una excelente inversión. ¿Qué propiedad?, preguntó André distraídamente, todavía pensando en el problema de Antonio. El director mencionó varios detalles técnicos y luego dijo el nombre que hizo que Andrés se detuviera en seco. La Hacienda Mendoza, propiedad de Adival Mendoza. Andrés sintió que el mundo se detenía. La Hacienda Mendoza estaba en venta. Adival, el gran terrateniente que controlaba el pueblo, que había usado su poder para intimidar a familias como la de Gabriela durante décadas, estaba en problemas financieros. Y su empresa, sin que él lo supiera hasta ahora, había identificado la propiedad como una oportunidad de inversión. Cuéntame más, dijo André, su mente ya trabajando en las posibilidades. El director explicó que Adival había hecho inversiones malas en los últimos años, había pedido préstamos que no podía pagar y ahora los bancos estaban presionando. La hacienda, a pesar de su tamaño y reputación, estaba en una situación financiera desesperada. El precio de ventas sería significativo, pero nuestro análisis muestra que la propiedad vale mucho más que lo que están pidiendo. Es una oportunidad excepcional, especialmente considerando la ubicación estratégica y el potencial de la tierra. André escuchó los números, millones de euros, una cantidad que para los Mendoza representaba salvación, pero para él era menos del 1% de su fortuna personal. Una idea comenzó a formarse en la mente de André. Era arriesgada, requeriría revelar su verdadera identidad, cambiaría todo. Pero podría ser la única manera de proteger a Gabriela y su familia, de hacer justicia, y de enseñarle a Jorge que el verdadero poder no viene del dinero de tu padre, sino de lo que construyes por ti mismo. Programa una reunión, dijo André decisivamente. Quiero ver los contratos lo antes posible. Y manténlo confidencial. Nadie debe saber que estoy interesado hasta que esté listo para firmar. El director confirmó y colgó. Andrés se quedó mirando su teléfono, sabiendo que acababa de poner en marcha eventos que cambiarían todo en San Miguel de la Sierra. Mientras tanto, Gabriela había ido a buscar a sus padres para prepararlos para la visita a la estación de policía. Antonio estaba devastado por la acusación. Nunca haría algo así, repetía una y otra vez, su voz temblorosa. Trabajo la tierra, no la destruyo. Es contra todo lo que creo. María lloraba silenciosamente, sosteniendo la mano de su esposo, aterrada de que después de 30 años de trabajo honesto, su marido pudiera terminar en la cárcel por un crimen que no cometió. En la estación de policía,
El interrogatorio fue tenso. Antonio explicó que había estado en la hacienda Mendoza todo el día, trabajando en los establos, algo que varios empleados confirmaron. Pero Ramón Castellanos se mantenía firme en su historia. Había visto a Antonio cerca del campo de André alrededor de las 3, estaba seguro de ello. El oficial García estaba en una posición difícil. Tenía un testigo que acusaba a Antonio, pero también tenía una coartada que parecía sólida. Sin evidencia física que conectara a Antonio con el crimen, no podía arrestarlo. Pero la sombra de sospecha quedaría sobre él, afectando su reputación y su vida. Cuando salieron de la estación, Antonio se veía 10 años más viejo. La acusación, aunque no había resultado en arresto, lo había quebrado. Gabriela lo abrazó, prometiéndole que todo estaría bien, aunque ella misma no sabía cómo. André los observaba, su determinación de hacer justicia creciendo con cada minuto que pasaba. Al día siguiente, André recibió el mensaje que había estado esperando. Los contratos estaban listos. La compra de la hacienda Mendoza podía proceder. Solo necesitaba ir a la ciudad para firmar los documentos finales. Le dijo a Gabriela que tenía que hacer un viaje de negocios, sin darle detalles. Ella lo miró con preocupación pero asintió. ¿Qué planea André con la compra de la hacienda Mendoza? ¿Podrá usar esto para salvar a la familia de Gabriela y derrotar a Jorge? El momento de la verdad se acerca. André partió hacia la capital temprano en la mañana, conduciendo su vieja camioneta por las carreteras sinuosas que conectaban San Miguel de la Sierra con la ciudad. Era un viaje de 3 horas que le dio mucho tiempo para pensar en todo lo que estaba a punto de hacer. Una vez que firmara esos contratos, su vida en el pueblo nunca sería la misma. El secreto que había guardado tan celosamente sería revelado. Mientras conducía, pensó en los últimos meses. Había llegado a San Miguel buscando autenticidad, buscando probar que podía ser alguien sin su dinero. Y había encontrado algo mucho más valioso, había encontrado propósito, comunidad y lo más importante, había encontrado amor. Gabriela había entrado en su vida como una empleada buscando trabajo, y se había convertido en la razón por la que se levantaba cada mañana con una sonrisa. En la ciudad, todo se movía con la velocidad frenética que André había olvidado. Los rascacielos, el tráfico, las multitudes de personas corriendo de un lado a otro. Hace un año, este había sido su mundo. Ahora se sentía como un extraño aquí, como si perteneciera a otro lugar, a otro ritmo de vida. La reunión se llevó a cabo en las oficinas centrales de su empresa tecnológica, en el piso 42 de un edificio de cristal. Sus directores lo recibieron con sorpresa y alegría. André, hace meses que no te vemos en persona. Te ves diferente. Y era cierto. Su piel estaba bronceada por el sol, sus manos tenían callos del trabajo agrícola, y vestía ropa sencilla en lugar de trajes de diseñador. El campo me sienta bien, respondió André con una sonrisa. Ahora, hablemos de la adquisición Mendoza. Durante las siguientes horas, revisaron meticulosamente cada aspecto de la compra. Los números, los activos, las deudas, las condiciones. La hacienda Mendoza era más grande de lo que André había imaginado, cientos de hectáreas, empleando a docenas de familias, con una historia que se remontaba a generaciones. Pero lo más revelador fue descubrir cuán desesperada era la situación financiera de Adival. Había pedido préstamos a varios bancos, usando la hacienda como garantía. Había invertido en proyectos que habían fracasado. Había vivido por encima de sus medios durante años, asumiendo que el dinero siempre fluiría. Ahora, los bancos querían su dinero, y Adival no tenía de dónde sacarlo excepto vendiendo su preciada propiedad. ¿Estás seguro de esto, André?, preguntó su director financiero. Es mucha tierra para alguien que está, bueno, experimentando con la agricultura. André sonrió ante la descripción. Confía en mí. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Firmó los contratos, autorizó la transferencia de fondos, y estableció que la transacción debía completarse en exactamente 3 días. Mientras André estaba en la ciudad manejando el futuro de los Mendoza, en San Miguel de la Sierra la tensión continuaba creciendo. Gabriela y su familia vivían con el miedo constante de que Antonio pudiera ser arrestado en cualquier momento. La acusación falsa había ensombrecido sus vidas, convirtiendo cada día en una tortura de incertidumbre. Jorge, mientras tanto, se sentía victorioso. Había destruido el negocio de André con el incendio, había puesto a la familia de Gabriela bajo sospecha criminal, y asumía que era solo cuestión de tiempo antes de que André se rindiera y se fuera del pueblo. Entonces, Gabriela no tendría más opción que volver con él. En su mente distorsionada, todo estaba saliendo según el plan. Pero Adival Mendoza no compartía el optimismo de su hijo. Estaba en su oficina, mirando documentos financieros con creciente desesperación. Los bancos estaban presionando más que nunca. Tenía solo días para cerrar la venta de la hacienda o enfrentar el embargo.
Había recibido una oferta de una empresa inversora de la capital, una oferta generosa que resolvería todos sus problemas. Pero significaba el fin de generaciones de propiedad Mendoza sobre esa tierra. «Padre, ¿estás bien?», preguntó Jorge, entrando en la oficina sin llamar. Adibal levantó la vista, y Jorge se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del viejo. «La hacienda, Jorge. Tenemos que venderla. No hay otra opción». Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? No. Esta tierra ha estado en nuestra familia por generaciones. No puedes». «No tengo opción», gritó Adibal, algo poco característico en él. «He tratado de ocultártelo, pero las deudas son enormes. Los bancos van a embargarnos si no vendemos ahora. Una empresa inversora ha hecho una oferta. Es nuestra única salida». Jorge se dejó caer en una silla, su mente tratando de procesar la información. ¿Vender la hacienda? ¿Dejar San Miguel? ¿Perder todo el poder y prestigio que su apellido había tenido siempre? ¿Cuándo?, preguntó Jorge con voz hueca. «La firma es pasado mañana», respondió Adibal. «El comprador vendrá con los documentos finales. Nos mudaremos a Madrid. Tengo algunos contactos allí, podemos empezar de nuevo». Empezar de nuevo. Las palabras sonaban absurdas en la boca de su padre. Los Mendoza no empezaban de nuevo. Los Mendoza eran los dueños, los poderosos, los que mandaban. Mientras tanto, Gabriela no sabía nada de la venta inminente ni de los planes de André. Solo sabía que él había ido a la ciudad por negocios y que volvería pronto. Pasaba sus días cuidando lo poco que quedaba de la propiedad de André, regando las pocas plantas que habían sobrevivido en los bordes del campo quemado, tratando de mantener la esperanza. Una tarde, mientras Gabriela trabajaba sola en la propiedad, recibió una visita inesperada. María, su madre, llegó corriendo con los ojos rojos de llorar. «Gabriela, tu padre. Adibal Mendoza lo despidió hoy. Después de 30 años, nos echó. Nos dio una semana para salir de la casa que nos proporcionaban en la hacienda». Gabriela sintió que el mundo se derrumbaba. No solo habían perdido el trabajo, sino también su hogar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? María negó con la cabeza. Dijo que estaban reestructurando, que necesitaban reducir personal. Pero todos sabemos la verdad. Es el castigo final por no obligarte a volver con Jorge. Gabriela abrazó a su madre mientras ambas lloraban. Cada cosa que tocaban los Mendoza se convertía en sufrimiento. Su negocio destruido, su padre acusado falsamente, y ahora sus padres sin trabajo y sin hogar. «¿Dónde está papá?», preguntó Gabriela. «Empacando nuestras cosas», respondió María. «Está destrozado, Gabriela. Toda su vida dedicada a esa hacienda, y lo botan como si no fuera nada». Esa noche, Gabriela intentó llamar a André, necesitando desesperadamente escuchar su voz, sentir su apoyo. Pero el teléfono iba directamente al buzón de voz. André estaba en reuniones todo el día, ultimando detalles de la adquisición, y no podía ser contactado. Gabriela se quedó mirando su teléfono, sintiéndose más sola que nunca. Tomó una decisión. No podía seguir siendo la causa del sufrimiento de su familia. Al día siguiente iría a ver a Jorge, le diría que estaba dispuesta a hablar, a considerar darle otra oportunidad. No porque lo amara o porque quisiera estar con él, sino porque no podía ver a sus padres sufrir más. Era un sacrificio, pero tal vez era el único camino. Mientras Gabriela tomaba esta decisión desgarradora, André regresaba a San Miguel de la Sierra con los contratos firmados en su maletín. En 2 días, sería oficialmente el dueño de la hacienda Mendoza. Jorge y Adibal no tenían idea de quién era realmente su comprador. Pensaban que era una empresa inversora anónima de la capital. La sorpresa que les esperaba sería monumental. Pero cuando André llegó a su propiedad y encontró una nota de Gabriela diciendo que necesitaba hablar con él urgentemente, sintió un nudo en el estómago. Algo había pasado en su ausencia. Inmediatamente condujo hacia la casa de la familia de Gabriela, su corazón latiendo con preocupación. La casa que encontró estaba llena de cajas. Antonio y María estaban empacando sus pertenencias con rostros de resignación y derrota. Gabriela estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida. Cuando vio entrar a André, se puso de pie. «André, ¿volviste?». Su voz sonaba extraña, distante. «¿Qué pasó? ¿Por qué están empacando?», preguntó André, mirando alrededor confundido. Antonio fue quien respondió, su voz cansada. «Los Mendoza nos despidieron. Tenemos que irnos de aquí en una semana». André sintió la rabia hirviendo en su interior. Los Mendoza habían ido demasiado lejos, habían lastimado demasiado a esta familia que no merecía nada de esto. «No», dijo André con firmeza. «No van a irse a ninguna parte. No si yo puedo evitarlo». Gabriela lo miró con tristeza. «André, agradezco todo lo que has intentado hacer por nosotros. Pero esto tiene que terminar. Mañana voy a hablar con Jorge, voy a...»
André la interrumpió, tomándola de los hombros. No, no vas a sacrificarte por esto. Confía en mí, Gabriela. Solo confía en mí por 2 días más. ¿Puedes hacer eso? Había algo en la intensidad de su mirada, en la confianza de su voz, que hizo que Gabriela asintiera lentamente. 2 días, susurró. Pero André, no sé cuánto más podemos resistir. André la abrazó fuerte. 2 días, prometió. Y todo cambiará. Te lo juro. ¿Qué revelación está a punto de sacudir San Miguel de la Sierra? ¿Podrá André cumplir su promesa de cambiar todo en solo 2 días? El momento del gran giro se acerca. El día de la firma llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que se sentía en el aire. André se levantó antes del amanecer, vistiéndose con más cuidado de lo habitual. No era la ropa de trabajo que había usado durante meses, sino un traje elegante que había traído de la ciudad. Frente al espejo, casi no se reconocía. Parecía el André de antes, el millonario de la tecnología, el empresario exitoso. Le pidió a Gabriela y sus padres que lo acompañaran esa mañana. «Necesito que vengan conmigo a la Hacienda Mendoza», dijo, sin dar explicaciones adicionales. Gabriela lo miró confundida, preocupada por acercarse al lugar que había causado tanto dolor a su familia. Pero algo en los ojos de André, una mezcla de determinación y secreto, la hizo asentir. «Confío en ti», dijo simplemente. Antonio y María intercambiaron miradas nerviosas pero también subieron al coche. El viaje hasta la Hacienda Mendoza fue en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Gabriela miraba a André de reojo, notando cambios en el que no había visto antes, la forma en que sostenía su maletín de cuero caro, la confianza en su postura, algo en su presencia que parecía diferente, más poderoso. Cuando llegaron a la hacienda, el lugar estaba inusualmente activo. Había un camión de mudanzas estacionado frente a la casa principal y varios trabajadores cargaban cajas y muebles. Jorge supervisaba el proceso con expresión amarga, gritando órdenes a los empleados. Cuando vio llegar el coche de André, su rostro se transformó en una máscara de rabia. «¿Qué diablos haces aquí?», gritó Jorge, caminando agresivamente hacia ellos. «¿Vienes a regodearte? A ver cómo perdemos todo». Se veía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. La pérdida de la hacienda claramente lo había afectado profundamente. Andrés salió del coche con calma, ajustándose el traje. «Estoy aquí para una reunión», dijo simplemente. «Con tu padre». Jorge se rió con amargura. «¿Una reunión? Mi padre está vendiendo la hacienda hoy. No tiene tiempo para agricultores fracasados. Así que vete antes de que te eche a patadas». En ese momento, Adibal salió de la casa, vestido también con traje formal. Se veía envejecido, derrotado, como un hombre que había perdido todo lo que alguna vez lo definió. Detrás de él venían 2 hombres con maletines, abogados, por su apariencia profesional. «Jorge, cálmate», dijo Adibal con voz cansada. «El comprador llegará en cualquier momento y necesito que te comportes». «Padre», dijo Jorge con desesperación, «todavía podemos encontrar otra manera. No tenemos que vender. Podemos». Adibal levantó una mano, silenciándolo. «Ya está decidido. La empresa inversora está pagando un precio justo. Nos iremos a Madrid, empezaremos de nuevo. Es todo lo que podemos hacer». Gabriela y sus padres observaban todo esto desde el coche, confundidos sobre qué estaba pasando y por qué André los había traído aquí. Antonio sintió una pequeña satisfacción al ver a los poderosos Mendoza tan caídos, aunque no era un hombre vengativo por naturaleza. María solo quería irse. Este lugar había sido su hogar durante décadas, pero también el lugar de tanto sufrimiento. Uno de los abogados miró su reloj. «Señor Mendoza, el representante de la empresa compradora debería estar aquí ya. Tenemos todos los documentos listos para la firma». Adibal asintió, mirando nerviosamente hacia el camino de entrada. «Sí, sí. Debe estar por llegar». «Ya llegó», dijo André, dando un paso adelante. Todos se giraron hacia él. Jorge frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo, campesino?» Andrés sacó un folder de su maletín, y en ese momento, Gabriela notó algo. El maletín era de una marca extremadamente cara, algo que un simple agricultor nunca podría permitirse. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Señor Mendoza», dijo André, dirigiéndose directamente a Adibal, «soy Andrés Silva, CEO de Technova Industries y presidente del Grupo Silva. Y soy el comprador de su hacienda». El silencio que siguió fue absoluto. Adibal parpadeó, confundido. Jorge se quedó con la boca abierta. Gabriela sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó Jorge. Andrés se volvió hacia él con una sonrisa fría. Sorprendido. «Déjame explicártelo en términos que incluso tú puedas entender.
Soy el dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de Europa. Valgo más de lo que tu familia verá en 10 generaciones. Y acabo de comprar tu preciada hacienda. Los abogados revisaron rápidamente los documentos que André había traído, confirmando su identidad. Uno de ellos asintió hacia Adival. Es correcto, señor Mendoza. El señor Silva es el representante de la empresa inversora. Todo está en orden. Adival se dejó caer en una silla del porche, abrumado. Jorge simplemente negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero nadie estaba más conmocionada que Gabriela. Salió del coche con piernas temblorosas, acercándose a André. «André, ¿esto es verdad? Eres millonario». Su voz era apenas un susurro. André se volvió hacia ella, y en sus ojos ella vio confirmación antes de que él hablara. «Sí. Lo siento por no decírtelo antes, Gabriela. ¿Necesitabas qué?», interrumpió ella, con lágrimas comenzando a formarse. «¿Jugar a ser pobre? ¿Reírte de nosotros? Mientras nosotros trabajábamos hasta el agotamiento, mientras mi familia sufría, tú estabas jugando a ser agricultor». El dolor en su voz era palpable. «No», dijo André firmemente, tratando de acercarse a ella, pero Gabriela retrocedió. «Vine aquí para encontrar significado en mi vida. Todo lo que construimos, lo construí con mis propias manos. El dinero no tuvo nada que ver con nuestro trabajo, con lo que logramos juntos». Pero Gabriela no parecía escucharlo. Se sentía traicionada, engañada. Jorge, recuperándose de su shock inicial, comenzó a reírse. Era una risa histérica, casi maníaca. «Esto es perfecto. Perfecto. Gabriela, tu precioso André honesto y trabajador es un mentiroso. Te engañó todo este tiempo. ¿Ves ahora quién es realmente?» Incluso en su derrota, Jorge encontraba una forma de causar dolor. Adival finalmente se puso de pie, recuperando algo de su compostura. «Señor Silva, independientemente de quién sea usted, tenemos un contrato. ¿Está listo para proceder con la firma?» André asintió, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar a Gabriela. «Sí. Pero antes, hay algo más que debes saber». Se volvió hacia Jorge. «El incendio en mi propiedad. Tengo evidencia de que tú lo ordenaste. Tengo grabaciones de conversaciones entre tú y Ramón Castellanos donde le pagas para que dé falso testimonio contra Antonio». Era un farol parcial, pero André había usado sus recursos para investigar, y aunque no tenía grabaciones, tenía suficiente información para hacer la amenaza creíble. Jorge palideció. «Estás mintiendo. No tienes nada». Pero su voz tembló, delatándolo. Andrés sacó su teléfono, mostrando registros de transferencias bancarias de la cuenta de Jorge a la de Ramón, realizadas el día después del incendio. Sus investigadores privados habían hecho un trabajo exhaustivo. «Puedo llevar esto a la policía», dijo André calmadamente. «Incendio provocado, falso testimonio, intento de fraude. Estás viendo años de prisión, Jorge». «Oh». Dejó la palabra colgando en el aire. «O puedes firmar una confesión completa, exonerar a Antonio de todas las acusaciones, y aceptar un acuerdo donde te vas del país y no vuelves nunca». Adival miró a su hijo con horror. «Jorge, ¿qué has hecho?». Jorge, acorralado y derrotado, finalmente se derrumbó. Se dejó caer de rodillas, todas sus bravatas y arrogancia desapareciendo. Solo quería que Gabriela volviera. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos». «Firmaré», dijo André, volviéndose hacia los abogados. «Pero con condiciones adicionales». Miró a Antonio y María. Antonio Ruiz y su esposa María recibirán una compensación completa por sus 30 años de servicio, incluyendo pensión y una casa de su propiedad. Jorge firmará una confesión completa y abandonará el país. Y Ramón Castellanos será despedido y enfrentará cargos por perjurio. Los abogados tomaron notas rápidamente. Adival, viejo y cansado, simplemente asintió. Ya no tenía fuerzas para luchar. Solo quería que esto terminara. Durante la siguiente hora, se firmaron documentos, se transfirieron fondos, se formalizaron acuerdos. La hacienda Mendoza, que había estado en manos de la familia durante generaciones, ahora pertenecía a Andrés Silva. Cuando todo estuvo terminado, Andrés se volvió hacia Gabriela y sus padres. «Antonio, María, hay algo más». Sacó otro folder de su maletín. «Esta hacienda es ahora mía legalmente. Pero no la quiero. No vine a San Miguel de la Sierra para ser terrateniente». Extendió los documentos hacia Antonio. «Te la doy a ti, Antonio. Por la mano de tu hija Gabriela. Esta hacienda es ahora tu propiedad». El silencio que siguió fue sepulcral. Antonio miró los papeles sin comprender. María se llevó las manos a la boca. Gabriela simplemente miraba a André con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin saber si eran lágrimas de alegría, confusión o todavía de traición.
¿Podrá Gabriela perdonar a André por haberle ocultado la verdad? ¿Qué significa este regalo monumental para su relación? El final de esta historia está llegando. Antonio tomó los documentos con manos temblorosas, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Señor André, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Una propiedad de este tamaño, este valor. Su voz se quebró. Un hombre que había trabajado toda su vida para otros, que nunca había soñado con poseer más que una pequeña casa, ahora tenía frente a él los títulos de propiedad de la hacienda más grande de la región. Puedes y vas a aceptarlo, dijo André firmemente pero con calidez. Durante 30 años trabajaste esta tierra con honestidad y dedicación. Los Mendoza se beneficiaron de tu trabajo, de tu lealtad, de tu sudor. Es hora de que seas tú quien se beneficie de tu propio esfuerzo. Se volvió hacia María, quien lloraba silenciosamente. Esta es tu recompensa por años de ser tratados como menos de lo que valen. Nunca más tendrán que temer perder su hogar o su sustento. Jorge, todavía de rodillas, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y amargura. Todo por lo que había luchado, todo el poder que había abusado, había sido despojado de él en cuestión de minutos. Adibal ayudó a su hijo a levantarse y ambos se dirigieron hacia el camión de mudanzas sin mirar atrás. La era Mendoza en San Miguel de la Sierra había terminado. Pero mientras Antonio y María lloraban de alegría y los abogados finalizaban los últimos detalles legales, Gabriela permanecía apartada, mirando a André con una expresión que él no podía descifrar. Había gratitud allí, sí, pero también había dolor, confusión y algo más que le preocupaba profundamente: distancia. Cuando finalmente todos se fueron, dejándolos solos en el porche de la que ahora era la casa de los Ruiz, Andrés se acercó a Gabriela. Sé que estás molesta. Sé que sientes que te mentí. Gabriela se dio vuelta para mirarlo, y había lágrimas frescas en sus mejillas. No solo me mentiste, André. Me dejaste creer que éramos iguales, que estábamos construyendo algo juntos desde el mismo lugar. Mientras yo me preocupaba por cada céntimo, por cada planta que se perdía, por el sustento de mi familia, tú tenías millones en el banco. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Lo sé, admitió André, dando un paso hacia ella. Y lo siento, pero necesitas entender por qué lo hice. Llegué a San Miguel de la Sierra vacío por dentro. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía propósito, no tenía significado. Necesitaba saber quién era yo sin todo eso. Necesitaba construir algo real, algo que importara, con mis propias manos. ¿Y yo qué era?, preguntó Gabriela, su voz quebrándose. ¿Parte de tu experimento? Una forma de sentirte más auténtico. Las palabras golpearon a André como puñetazos. No. Dios, no. Gabriela, tú eres lo más real que me ha pasado en toda mi vida. Cada momento contigo, cada risa, cada conversación, cada segundo que trabajamos juntos en ese campo, todo fue real. Mi amor por ti es lo más genuino que he sentido jamás. Gabriela cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente ahora. Amor, ¿cómo puedo confiar en esa palabra viniendo de alguien que me ocultó algo tan fundamental? Andrés se acercó más, tomando suavemente su rostro entre sus manos. Porque el dinero no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Me enamoré de ti cuando no sabía que necesitaba amor. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en levantarse al amanecer con propósito, en el sabor de una comida compartida después de un día de trabajo duro, en una sonrisa sincera. Me mostraste que podías ser feliz con tierra bajo las uñas y el sol en la cara. Pero pudiste haber confiado en mí, susurró Gabriela. Podías haberme contado la verdad. Andrea sintió, lágrimas ahora en sus propios ojos. Tienes razón. Debí hacerlo. Tuve miedo de que me miraras diferente, de que lo que estábamos construyendo se arruinara. Fue egoísta y cobarde de mi parte. Pero Gabriela, te estoy diciendo la verdad ahora. Te amo. No como el millonario Andrés Silva, sino como el hombre que aprendió a cultivar tomates, el hombre que descubrió que el verdadero éxito no se mide en euros sino en momentos de felicidad genuina. Gabriela abrió los ojos y lo miró profundamente. En esos ojos vio la sinceridad que siempre había estado ahí, la bondad que la había atraído desde el principio. Vio al hombre que había rechazado $500,000 porque no quería dejarla. Vio al hombre que había usado todos sus recursos no para impresionarla con lujo, sino para proteger a su familia y hacer justicia. Te amo también, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Y eso me asusta, porque ahora todo ha cambiado. Ya no eres solo André, el agricultor que vino a buscar un nuevo comienzo. Eres Andrés Silva, el millonario de la tecnología. ¿Cómo encajo yo en ese mundo? Andrés sonrió, secando sus lágrimas con sus pulgares. No tienes que encajar en ese mundo. Yo ya no pertenezco a ese mundo. Encontré mi lugar aquí, en San Miguel de la Sierra, contigo. Mi plan es seguir haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo,
cultivar verduras, venderlas a las familias del pueblo, vivir una vida simple y honesta. La diferencia es que ahora puedo hacerlo sin el temor de que alguien como Jorge nos quite todo. ¿Y tus empresas?, preguntó Gabriela. ¿Tu vida anterior? Andrés se encogió de hombros. Mis directores las manejan perfectamente sin mí. Tendré que hacer videoconferencias ocasionales, tomar algunas decisiones importantes, pero puedo hacerlo desde aquí. Mi vida está aquí ahora, Gabriela. Contigo. Si tú me aceptas. Gabriela miró hacia donde sus padres estaban explorando su nueva propiedad con incredulidad y alegría. Pensó en todo lo que había pasado, en las batallas que habían enfrentado, en cómo André había luchado por ella y su familia. Sí, le había ocultado información, pero sus acciones habían hablado más fuerte que las palabras. Había rechazado una fortuna para quedarse con ella. Había usado su poder no para impresionarla, sino para proteger a las personas que amaba. Está bien, dijo finalmente, una pequeña sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Acepto tus disculpas. Y acepto tu amor. Pero André, si vamos a estar juntos, tiene que ser con honestidad completa. Sin más secretos. André asintió vigorosamente. Sin más secretos. Te lo prometo. Te contaré todo, cada detalle de mi vida, de mi pasado, de todo lo que soy. Y yo te contaré todo sobre mí también, dijo Gabriela, finalmente permitiéndose sonreír completamente. Aunque te advierto, mi historia es mucho menos emocionante que la tuya. No hay millones ni imperios tecnológicos. Solo una chica de pueblo que soñaba con tener su propio pedazo de tierra algún día. Y ahora tu familia tiene la hacienda más grande de la región, señaló André con una sonrisa. Diría que tu historia está mejorando bastante. Gabriela se rió, el sonido como música para los oídos de André. Había extrañado esa risa en los últimos días tensos. Hablando de eso, ¿realmente les diste toda esta propiedad a mis padres? André, debe valer millones. Cada céntimo vale la pena si significa que tu familia está segura y que tú eres feliz, respondió Andrés simplemente. Además, técnicamente la di por tu mano, así que... Dejó la frase colgando, con un brillo juguetón en sus ojos. Gabriela lo golpeó ligeramente en el brazo. Así que, ¿qué, Andrés Silva? Si hay algo que quieras preguntarme, será mejor que lo hagas apropiadamente. Andrés se rió, pero luego su expresión se volvió seria y tierna. Tomó las manos de Gabriela entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Gabriela, sé que ha sido un día loco. Sé que acabas de descubrir un secreto enorme sobre mí. Sé que probablemente necesitas tiempo para procesar todo. Pero también sé, con cada fibra de mi ser, que quiero pasar el resto de mi vida contigo. No porque tengas que darme nada, no porque te deba algo, sino simplemente porque eres la persona que hace que cada día valga la pena vivir. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. ¿Me estás? Andrés sonrió. Todavía no. Pero es una promesa de que cuando llegue el momento correcto, cuando hayas tenido tiempo de conocer a todos los Andrés que hay en mí, el millonario y el agricultor, el feo y el vendedor de verduras, te lo pediré oficialmente. Y espero que digas que sí. Andrés Silva, dijo Gabriela, deslizando sus brazos alrededor de su cuello. Creo que ya conozco a todos los Andrés que importan. Y todos ellos me gustan mucho. Se inclinó y lo besó, un beso lleno de promesa, de perdón, de amor verdadero que había sobrevivido a secretos, adversidades y las maquinaciones de hombres poderosos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Antonio y María se acercaron, habiendo observado la escena desde una distancia respetuosa. Entonces, dijo Antonio con una sonrisa maliciosa, ¿significa esto que vas a convertirte en mi yerno, señor millonario? André se rió. Solo André, por favor. Y sí, si Gabriela me acepta algún día, sería el honor de mi vida convertirme en parte de esta familia. María abrazó a ambos, llorando de felicidad. Ya eres parte de esta familia, André. Desde el momento en que trataste a nuestra hija con respeto y dignidad, desde el momento en que luchaste por nosotros cuando nadie más lo habría hecho. Seas millonario o no, eres familia. Las palabras hicieron que algo se desatara en el pecho de André. Familia. Ese había sido el vacío que había estado tratando de llenar todo este tiempo. No necesitaba más dinero, más éxito, más reconocimiento. Necesitaba pertenecer a algo, a alguien. Y ahora lo tenía. Los meses siguientes trajeron cambios enormes a San Miguel de la Sierra. Jorge cumplió su acuerdo y dejó España, mudándose a Argentina donde la influencia de su familia no podía alcanzarlo. Nadie en el pueblo volvió a saber de él. Adibal se fue a Madrid, viviendo tranquilamente de la venta de la hacienda, un hombre humillado pero tal vez, finalmente, algo más sabio. Antonio y María, con la ayuda de André, transformaron la hacienda en una operación agrícola modelo.
Contrataron a muchas de las familias que habían trabajado para los Mendoza, pero con salarios justos y trato digno. La propiedad prosperó bajo su administración honesta y trabajadora. André mantuvo su pequeña finca también, donde él y Gabriela seguían cultivando verduras y vendiéndolas al pueblo, no porque lo necesitaran, sino porque les daba alegría. Gabriela continuó trabajando con André, pero ahora como su socia en todo sentido. Expandieron el negocio de distribución directa, creando una cooperativa que incluía a otros pequeños agricultores de la región. El modelo fue tan exitoso que empezó a replicarse en pueblos vecinos. André había encontrado una manera de combinar su experiencia empresarial con su amor por la agricultura, creando algo que beneficiaba a toda la comunidad. Y 6 meses después de aquel día memorable en la hacienda Mendoza, en un atardecer dorado en el campo donde se habían conocido, André finalmente hizo la pregunta oficial. Gabriela, con lágrimas de felicidad, dijo sin dudarlo un segundo. La boda se celebró en la plaza del pueblo, con toda la comunidad de San Miguel de la Sierra presente, bailando y celebrando hasta el amanecer. André había venido a este pequeño pueblo buscando significado y propósito. Encontró mucho más que eso. Encontró amor, familia, comunidad y la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en las relaciones que construimos, en las vidas que tocamos y en la felicidad que encontramos en las cosas simples de la vida. Y así termina la historia de André y Gabriela, una historia que nos enseña que el dinero puede abrir puertas, pero no puede comprar lo que realmente importa. André tenía millones, pero estaba vacío. Gabriela no tenía nada material, pero tenía riqueza en su corazón, en sus valores, en su dignidad. Al final, André descubrió que la felicidad verdadera viene de trabajar por algo que amas, de estar con personas que valoran quién eres en lugar de que tienes, y de usar cualquier poder o privilegio que tengas para ayudar a otros y no para controlarlos. Jorge, quien creía que el dinero de su padre le daba derecho a todo, terminó sin nada. Antonio, quien trabajó honestamente toda su vida, fue recompensado más allá de sus sueños más salvajes. Gabriela, quien se negó a venderse por lujo o conveniencia, encontró un amor verdadero y duradero. Esta historia nos recuerda que nuestro verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a aquellos que pueden darnos algo, sino en cómo tratamos a aquellos que aparentemente no tienen nada que ofrecernos. André pudo haber usado su riqueza para impresionar o controlar, pero eligió usarla para proteger y elevar. Amigos, si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario diciéndome qué lección te llevas de ella. ¿Qué harías tú si tuvieras la riqueza de André? ¿Cómo usarías tu poder e influencia? No olvides suscribirte al canal para más historias que inspiran y emocionan. Y recuerda siempre, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y a quién amas. Hasta la próxima historia, amigos. Que encuentren su propio San Miguel de la Sierra, su propia Gabriela o su propio André, y que descubran que la vida más rica es aquella llena de amor, propósito y autenticidad.